Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La Hermandad de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de Santa Marta presentan su programa Tras los Pasos del Redentor de los Cautivos, un programa dedicado a las veneradas imágenes de pasión que se veneran en la parroquia Santa Marta, zona 3 de la ciudad capital de Guatemala, en este año del Señor 2021. Y, y uno se remonta a tiempos que eran un poco más sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y bien para nosotros, porque como bien lo decíamos en un principio, ser acólito es una parte muy fundamental, tanto ha sido de la hermandad como de la propia iglesia. Y es un semillero que también tiene nuestra parroquia. Así que es un bello programa que vamos a iniciar y esperamos que sea de su total agrado. ¿Y qué mejor que empezar con una de las preguntas que tenemos para poder llenarnos de recuerdos, ¿verdad? Y quisiera preguntarle a mi compañero Juan Carlos, ¿cómo fue esos inicios en los monaguillos? ¿Cómo fue ese primer llamado? Bueno, como bien les decía, ahora yo no tengo tanta carrera como ustedes dos, ¿verdad? Que empezaron de muy jóvenes. Yo ya era miembro de la hermandad cuando decidí estar en los acólitos. Era un tiempo que no existían o se habían disuelto por el cambio de sacerdotes y muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces decidí, junto con mi hermano y un amigo mío, que también estábamos aquí muy allegados a la iglesia, decidimos formar ese grupo de acólitos. Éramos 3. Son los que damos ahí, sí que lo rojo que llevábamos, nada más no entrábamos en lo que normalmente nos ponemos en lo blanco, que es como una casulla. Pero, no sé, yo miraba la misa tan triste, no sé, algo le hacía falta a la misa y yo quería aportar eso.
quería aportar mi granito de arena hacia la misa y decidimos pues venir a misas. Obviamente pues por cuestiones de tiempo no asistíamos a todas, pero por lo menos trataba de al menos estar yo domingos por la mañana y domingos por la tarde. Entonces desde ahí fue mi experiencia en algunos años, yo calculo que unos 4, 5, 8 años que estuve con mi hermano acolitando y aprendiendo, porque muchas veces no sabemos ni qué es lo que pasa en la misa, ¿verdad? Solo nos llegamos a sentar y yo veo que el padre lleva su vinito y agua y no sabemos la importancia de lo que es en verdad ese acto, ¿verdad? Así es, y bien lo mencionabas en tu intervención, hubo un momento en el que no hubo un grupo de monaguillos formal. Yo me recuerdo en mis inicios, era por el año 2000 que mi mamá me trajo junto con mi futura madrina de confirmación. Y me dijeron, hay clases de catequesis los sábados en las mañanas. Y me trajeron junto con mis hermanos, porque yo entré junto con mis 2 hermanos. Y realmente yo no sabía ni siquiera a qué venía. Poco a poco me fui instruyendo, gracias a señor Laura, me recuerdo yo que se llamaba la primera maestra que tuvimos en los monaguillos. Después pasó señor Angélica y también el profesor Julio. Y me recuerdo bien que empecé muy pequeño, de 10 años. Y fue un momento en el que fue ahí sí que el inicio de yo involucrarme en la iglesia mucho más, porque en ese entonces pues no había recibido ninguna clase de catequesis, y ese fue mi motivación fue mi madre. Prácticamente ella fue la que me trajo a la parroquia, y fue desde ese entonces yo soy ahí sí que una persona muy activa dentro tanto de la parroquia como de ahora de la hermandad, ¿verdad? Porque siendo acólito fui llamado también a la hermandad de distinta manera. Todos ahí sí que venimos de distintas formas, ¿verdad? Y era muy pequeño yo para ver esa importancia que es ser un monaguillo. Como bien lo decías vos, puede ser que uno no ve realmente esa importancia dentro de la celebración eucarística. Y yo poco a poco me fui formando y fui aprendiendo de la misa, los tiempos del ofertorio, de la misma consagración del vino y el pan, ¿verdad? Y el estar siempre atento a la misa, ¿verdad? Y claro, yo lo vivía de una manera muy personal, porque estábamos siempre cerca del Padre. Y entonces uno no podía distraerse. Yo me recuerdo que incluso mi hermano más pequeño se quedaba dormido y siempre lo regañaban, porque él tenía así mucho, 5 años, y se dormía. Pero era la inocencia de un niño, ¿verdad? Y nosotros pues intentábamos despertarlo, pero no podíamos. Nosotros siempre asistíamos a esas misas de 8 de la mañana. Y en nuestros tiempos, como vos lo mencionabas, pues gracias a Dios podíamos cubrir las misas de los 3 domingos y misas entre semana, misas especiales, y poco a poco fue creciendo ese grupo, ¿verdad? Y Oscar, no sé qué fue tu primera experiencia como acólito, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás? Claro. Para ser más específico, ¿desde cuándo? Y tus impresiones, ¿verdad? Que te dejó ser monaguillo, como les decía. Ustedes llevan mucho más experiencia que yo, ¿verdad? Claro. Bueno, primeramente, pues al principio del programa tuvimos unos pequeños problemas de audio, así que muchísimas gracias a los que nos lo reportaron. Nuevamente, pues sean bienvenidos a su programa Tras los Pasos del Redentor de los Cautivos, un programa dedicado a las veneradas imágenes de pasión que están acá en la parroquia de Santa Marta, zona 3. Hoy pues ya lo estábamos escuchando, es un tema muy importante y muy especial para cada uno de nosotros. Sepan ustedes que, como ya lo comentaban mis compañeros, muchos de nosotros, de los miembros actuales de esta hermandad, pasamos previos a pertenecer acá por el grupo de monaguillos. Yo creo que es una primera escuela, un lugar donde se aprende precisamente lo que decía Manuel, las distintas etapas de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Aprendemos la importancia, aprendemos también incluso el respeto, porque seguramente ustedes se recordarán
que antes con el padre Antonio Zuleta, Dios me guarde que nosotros tuviéramos calcetines blancos o viniéramos con tenis. ¡Ja! Nos caía una gran regañada. Nosotros teníamos que venir formales, con camisa formal, zapatos negros, calcetines negros, en fin. La cuestión era tomar la formalidad del momento al cual nosotros íbamos a asistir. Entonces, este paso por los monaguillos es muy especial para nosotros. Yo entré, si no me equivoco, en el año 98, con apenas 6 años de edad. Y estuve saliéndome ya de los monaguillos más o menos como en el año 2003, que platicábamos precisamente eso antes de iniciar el programa. Creo que es una etapa muy bonita de mi vida. Hoy lo estaba pensando que siempre recordaré esa parte de mi niñez, la parte donde yo también, pues fuera del tema de iglesia, también pertenecía a un grupo de teatro. Entonces, entre el grupo de teatro, un momento de la primera comunión y el grupo de monaguillos, de acólitos, creo que marcaron algo muy grande en mi vida. Y también marca un inicio de lo que a futuro sería Óscar Sazo, miembro de una hermandad. Porque, y es un tema que lo vamos a platicar también más adelante, siendo monaguillo también se empieza a entender la importancia como tal de este puesto dentro de un cortejo procesional, ¿verdad? Entonces, creo que es importantísimo. Últimamente, pues hemos visto que ha habido un grupo de monaguillos más grande, ¿verdad? Que se asemeja en cierta forma a nuestra generación, ¿verdad? Porque bien lo decía Manuel, hoy que estábamos platicando que éramos 30, 40 niños, y ahora vemos que también es un grupo muy nutrido y es algo de felicitar a los actuales, digamos, directores, a los que llevan en sus espaldas esta responsabilidad, porque es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? Entonces vamos a contar también un poco de la historia, porque hay, bien lo decía Manuel, hay un momento entre nuestra generación y la generación actual donde no hay tanta participación de monaguillos. Y ahora contar con ellos también en los cortejos procesionales que se dan acá en la parroquia Santa Marta, zona 3, pues son de vital importancia y son parte de estas actividades de religiosidad popular. He de contar, ya muchos saben que yo ingresé en el año 2000 a la hermandad, ¿verdad? Entonces tuve 3 años ahí que estuve con los monaguillos y estuve con la hermandad hasta que ya pues me quedé solamente con el segundo grupo. Yo creo que aparte de todo lo que aprendimos, yo en ningún momento me pensaba que esto iba a ser un inicio hacia mi vocación de ser miembro de una hermandad, porque yo creo que esto es una vocación al final de cuentas. Ustedes también creo que compartirán conmigo ese sentimiento, porque si bien somos laicos comprometidos, es una vocación también al servicio de la parroquia, al servicio de los devotos cargadores de estas imágenes, ¿verdad? Entonces, yo la verdad jamás imaginé que iba a ser en algún momento miembro de la hermandad. Ustedes saben perfectamente que mi historia inició con la procesión infantil, que precisamente vamos a tener una actividad este domingo con respecto a esa actividad. Pero mis inicios fueron con la procesión infantil en la parroquia Santa Marta. Ese fue la espinita. Después pasé a los monaguillos y después pasé pues ya a lo que fue la hermandad. ¿Ustedes alguna vez imaginaron realmente que iban a pertenecer a una hermandad cuando eran monaguillos? Yo realmente, y me lo pongo a veces que tengo mis tiempos libres a pensar ese momento de transición, porque bien lo decías, el ser monaguillo marcó un inicio a un servicio. Claramente ser monaguillo al principio era así como que al ser pequeño era muy difícil, que hay que levantarme los domingos temprano, pero poco a poco le va agarrando uno ese amor a la Santa Eucaristía, le va agarrando el amor a ese servicio que nosotros tenemos dentro de la misa y que es muy importante, ¿verdad? No solo es el ayudante del Padre, por decirlo de alguna manera, es un servicio muy importante que hay personas que no lo ven de esa manera, como la importancia de que un monaguillo porte la patena para que la hostia consagrada no
por algún accidente No caiga. Y me pasó un par de veces a mí. Tengo esa anécdota de que tenía la patena en el momento exacto y no cayó, ¿verdad? Entonces son experiencias que le quedan a uno. Y con respecto a tu pregunta, yo recuerdo que cada actividad, cada velación, me recuerdo yo el domingo, como yo venía a las 8 de la mañana, pero yo no pasaba a la iglesia, sino que entraba de una vez a la sacristía. Y al entrar, y era la velación de la Virgen en septiembre tal vez, o el domingo anterior del primer domingo de Cuaresma, me recuerdo yo que era la velación de Jesús Nazareno, miraba los telones armados y yo decía, me quedaba impresionado porque como yo no pasaba viendo, no entraba a la iglesia antes, sino que yo de una vez a la sacristía, ¿verdad? A alistarme, a preparar la indumentaria y a participar de la Eucaristía. Entonces yo me quedaba admirado de esos trabajos, las andas ya colocadas con las imágenes veneradas, ¿verdad? De Jesús Nazareno. Y yo decía, qué impresionante, a mí me impresionaba porque era muy pequeño en ese entonces. Y poco a poco eso me empezó a llamar la atención, pero no sabía qué grupo lo hacía. Yo no conocía realmente cómo podía acercarme a ese grupo, hasta que precisamente, ahí sí que vos, llegó el momento en que vos te uniste a la hermandad y entonces yo te molestaba, ¿verdad? Ahora vos sos el jefe de los monaguillos, ¿verdad? Porque estás en la hermandad. Y entonces quedó esa espinita y decía yo quisiera también hacer lo mismo. Y se lo comentábamos a nuestra mamá, y mi mamá vino y se acercó a doña Pilar, a una persona muy querida dentro de nuestra hermandad, como coordinadora del grupo de mujeres de Dolores, ¿verdad? Y le mencionó y dijo, vengan, acompáñenos. Me recuerdo yo que fue a mediados de octubre del 2004, que en ese entonces se llevaba a la Inmaculada Concepción que visitaba a los hogares. Y nosotros fuimos y ese fue como que nuestra primera actividad. Llegamos a la casa que recibía esta Inmaculada Concepción, que es la que salía desde mayo, me recuerdo yo, hasta diciembre, recaudando fondos. Y estaba José Chamalé, que mi mamá le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Será que mis hijos pueden pertenecer a la hermandad? Claro, me recuerdo yo que les dijo, está bien, pueden llegar en la noche toda la semana de 7 a 9. Pero nosotros éramos muy pequeños, ¿verdad? Y yo estudiaba en la escuela nocturna, entonces a mí se me hacía un poco complicado. Pero me recuerdo que nuestra primera actividad que nos dijo José era, representen a la hermandad la velación del Señor Sepultado de Santa Ana. Y entonces nosotros fuimos y tuvimos esa primera participación, ¿verdad? Ustedes tenían, creo yo, me recuerdo, una excursión a Esquipulas. Sí. Entonces nosotros fuimos los únicos que ahí sí que por azares del destino pues participamos de esa velación, pero yo lo recuerdo muy bien como que si fuera ayer, como que fue mi primera actividad. Y así fue como inicié y poco a poco fui involucrándome hasta que ya no pude seguir más en los monaguillos, ¿verdad? Como decisiones que no están al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Y tuve que retirarme junto con mis hermanos, pero ese fue el primer inicio, el primer paso, ¿verdad? Juan Carlos. Yo, como les decía antes, ¿verdad? No tengo tanta historia como ustedes dos, que sí tienen bastante, desde muy pequeños. Yo empecé ya muy joven, 12, 15 años creo, si no estoy mal, ya con los acólitos, no había, ¿verdad? Yo ya era un miembro de la hermandad, ya activo, ya tenía... Fue al contrario. Sí, fue al contrario, yo era un miembro de la hermandad y me pasé los monaguillos. Ahí sí que no hay mucho que decir, ¿verdad? Yo tenía un llamado, la verdad, no sé, yo en una hermandad de la zona 1, ahí sí que me dijeron, mire, no sé por qué, Dios sabrá, ahí sí que el llamado fue aquí, no fue allá. Y pues yo venía algo triste, porque yo miraba los grandes adornos y yo quiero aprender cómo se hace. Quiero saber qué es lo que lleva, qué material lleva, y en ese entonces todavía no cargaba. Y deseo pesará tanto, será muy complicado, se mira fácil, pero ya estando aquí tantos años, uno se da cuenta de que la verdad no es solo de cortar y pegar, ¿verdad?
Mi llamado fue acá, se me dio inicios, la primera actividad creo que fue la Inmaculada, si no estoy mal. Con la Inmaculada empecé, de ahí fue mi primer quinto domingo. Es de eso, es otra historia que más adelante primeramente Dios les vamos a contar. Claro, fue algo claro. bastante curioso, pero pues en mi caso fue al revés, ¿verdad? Ya era un miembro activo de la hermandad y me pasé a Monaguillos a apoyar un par de años y de ahí pues ya vi al menos que yo poco a poco varios niños empezaron a jalarlos como monaguillos hasta hacer un grupo ya más formal en lo que actualmente tenemos y como bien decía Oscar, la verdad es de felicitarlos porque a esa edad muchos quieren jugar, muchos quieren salir, muchos prefieren estar en la computadora jugando en su teléfono y ellos aquí están sirviendo y es de felicitarlos y agradecerles por entregar su juventud hacia el servicio del Señor. De verdad es de aplaudirles, ¿verdad? Porque no cualquiera toma ese compromiso muy joven. Claro, definitivamente. Y Manuel decía algo muy interesante, ¿cómo es eso? Porque uno se impresionaba en esos años por aquellos altares, de las velaciones, de las procesiones, y ahora somos parte del grupo que se encarga de eso, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Nunca nos imaginamos, creo yo, llegar a evolucionar de esa forma. Y creo que, ya lo decía anteriormente, el grupo de monaguillos, el grupo de acólitos, pues marcaron nuestras vidas, ¿verdad? Y es también aquí donde queremos enfatizar el papel tan importante que tienen los acólitos. ¿Cuáles son sus funciones? Y sus funciones como tal son atender al servicio del altar, ayudar al obispo, al sacerdote y al diácono, prestar sus servicios en las diversas procesiones, por ejemplo con la cruz, con los cirios, el incienso y el misal, así como también atender en el ofertorio a la recogida de los dones y ofrendas. Esto creo que es muy importante y nos vamos a centrar específicamente en el tercer punto. Y es que muchas veces nosotros, y me incluyo, ¿verdad? Porque cometemos el error de creer que un cortejo procesional es solamente el anda donde va la imagen de devoción. No. Y no. Son muy equivocados. Exactamente. Muchas veces cometemos ese error porque el cortejo procesional inicia desde los ciriales hasta donde Las están plantas. hasta las plantas, ¿verdad? Las plantas eléctricas. Eso es un cortejo procesional. Y también como tal se llama procesión digamos, ese paso con el sacerdote cuando entran al inicio de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Todo esto es muy importante y también es para que las personas, los niños jóvenes que están en estos grupos, sepan la gran importancia que tienen dentro de las tradiciones guatemaltecas. O sea, no solamente son una persona más, no, son un paso muy importante, son quienes inician, quienes anuncian que van a pasar las veneradas imágenes, en este caso pues del Redentor de los cautivos y de la Santísima Virgen de Dolores. Así que creo que es de mucha importancia que tengan en cuenta eso, que se sientan valorados, que se sientan con una gran importancia en sus cortejos procesionales y máximo de su barrio, ¿verdad? Porque ya lo platicábamos en algunos momentos, pues otras personas, otros niños preferían ir a otras parroquias y a iglesias del centro, como pasa pues también, digamos, con hermandades, ¿verdad? Con el asunto de las hermandades, pero al grupo que actualmente está es de felicitarlos también porque se atrevieron a quedarse aquí en su parroquia y a prestar ese servicio. Uno de acólito aprende tantas cosas, porque incluso, o sea, hasta cómo son las cosas. Con los ciriales uno va practicando que tiene que llevar con dignidad los estandartes. Los estandartes que ahora para nosotros como miembros de la hermandad son nuestras insignias, son quienes nos representan ante el público. Y no es de cargarlo aquí en el hombro o llevarlo mal, no, es de llevarlo bien recto, bien puesto y con mucho orgullo. Entonces creo que es muy importante esa parte. También hasta cómo apagar el fuego de los incensarios, ¿verdad? Parece broma, pero es cierto, muchas personas llegan al punto de no saber cómo apagar el fuego y es agarrarlo de la base, hacerlo así y listo. Ahí estamos, sacudirlo y se movió todo y listo, ¿verdad? Pero cómo es que ahora uno de grande se da cuenta de que esas cosas marcaron pues un inicio de lo que en nuestro caso sería pues el saber y el pertenecer de una manera bastante activa dentro de una hermandad. Así que queremos mandar nuestros saludos a Ana María Vázquez, que no puede faltar, sería un pecado si faltara, Claudia Jucún Gómez,
Yasmín Andrea López Granados, Joel Ambrosio, Joel, que sigas mejor. Vale. Carmen Elizabeth Vázquez y Cajol, Xiomara Jucún, y pues un fuerte abrazo a todos. Gracias también a los que nos están siguiendo por medio de Cuaresma y Semana Santa guatemaltecas. Muchísimas gracias por la sintonía. Y pues no sé si tienen algo que agregar, jóvenes, porque yo creo que ese punto que acabo de tratar de la importancia de un monaguillo, de un acólito dentro de un cortejo procesional, pues ese es desde mi punto de vista, pero no sé ustedes también qué tengan que aportar. Sí, definitivamente, como bien lo mencionabas, uno a veces se queda con que la procesión son las andas donde va Jesús y la Santísima Virgen. Y cometemos ese error porque son la parte céntrica. Yo me recuerdo cuando participaba en las procesiones como monaguillo, y a veces, como mi carácter siempre fue muy, muy serio, me decían, mira, guía a los monaguillos, porque yo sabía que tenía que estar, como vos lo decías, tenía que llevar bien el cirial, bien la cruz alta, y muchas veces uno de niño pues va molestando, va platicando, se cansa porque es lógico, muchas horas de camino, y son niños pues que el siguiente día tienen que estudiar, y realmente también es de entender esa parte. Pero yo en ese momento, pues yo, como te lo mencionaba, yo era muy serio y muy centrado. Entonces, desde que exactamente, porque como mencionábamos al padre Antonio Zuleta, él nos decía, miren, aquí se ponen y así. Sí. Entonces, yo adopté mucho esa característica, y a veces por eso incluso me dicen que yo soy muy serio, y a veces no es así, pero cuando son cosas de esta índole, uno debe de mostrarla, ahí sí que la mayor seriedad posible, porque no es cualquier cosa también, ¿verdad? Pero como lo decía en un momento, somos niños en ese entonces uno pues se cansa y va viendo para todos lados, y a veces no pone la atención que merece. Incluso cuando yo ya pasé a ser miembro de la hermandad, me recuerdo yo que mis primeros puestos dentro del cortejo era, mira, vos guías a los monaguillos porque vos te conoces. Entonces, siempre me ponían ahí porque yo sabía que ellos tenían que ir aperturando ese cortejo procesional, y que son de gran importancia, como vos lo mencionás, y no tanto como para las procesiones como para las misas. Las misas son muy importantes. Incluso yo me recuerdo que una vez el padre Antonio Soleta me regañó porque iba a haber una misa transmitida, y yo estaba muy cuadrado, entonces me decía, relájate más y caminar de esta manera, no como soldado, me decía. Entonces, son anécdotas que a uno le dejan y lo marcan a uno, ¿verdad? Y son llevados ya, como vos lo decías, ya uno ya cuando ya está más crecido, ya sabe la importancia, y a veces se queda uno añorando esos tiempos, ¿verdad? Porque uno sacrificó la juventud, la juventud de los domingos, de los sábados, pero al final se ve esa recompensa y esa satisfacción de que siempre van a haber niños dispuestos al servicio del Señor, que no es una carga, sino que es algo que lo llenan a uno, ¿verdad? Porque también es un escape muchas veces a la realidad de nosotros en nuestras casas. Y qué mejor que estar en la casa del Señor, nuestra segunda casa. Entonces, no sé qué impresiones tenés todavía, Juan Carlos, para que nos comentes. Sí, como bien decías, ¿verdad? Sí que es no solo un escape, sino ahí sí que es una entrega a la juventud que tienen ahora en día. Es un privilegio estar muy cerca en la Santa Eucaristía, así que apoyando al sacerdote, y como bien decían ustedes dos, ¿verdad? La importancia que tiene monaguía al abrir un cortejo procesional, al abrir una misa, porque si se dan cuenta, ¿quiénes van primero en la misa? Los monaguillos, y de último va el padre. O sea, ellos son los quienes abren la Santa Eucaristía, ¿verdad? Ellos son los que apoyan al sacerdote en estas ocasiones, ¿verdad? Y estar tan cerca de la consagración del vino y del pan, ¿verdad? Y es algo que muy pocos tenemos en nuestra juventud, y ya en la adultez, ¿verdad? Que muy pocas veces a veces ya no podemos
ya ni participar, que uno más que más quisiera Sí, claro. volver a participar como monaguillo, pero pues ya no, Ya no ya se no puede. se puede. Entonces, pero también aquí dejando un legado y que más niños y jóvenes pues tengan esa oportunidad, esa experiencia que nosotros ya tuvimos, esas impresiones y todas esas anécdotas que nosotros tuvimos de jóvenes, para que ellos puedan y seguir así que transmitiendo ese servicio hacia el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas túnicas quemamos cuando estábamos incensariando? Yo tengo en mente una, fue una de las Besh que estaba incensariando si no me equivoco, al señor de Esquipulas, y cuando se entraba se quemó. No sé ustedes si se recuerdan. Todavía me recuerdo que ahí sí ni en cuenta, pero sí quemé 2, si no estoy mal. 2 túnicas creo que quemé. De las Pero cosas. no me di cuenta, la verdad, o sea, me tuvieron que llegar a avisar porque casi que el pantalón tenía quemado. Cambio yo sí no, gracias a Dios no quemé ninguna, pero sí fui como modelo para unas túnicas que se mandaron a hacer, porque antes se utilizaban unas que eran de color azul, me recuerdo yo, pero no había sí. muchas. Entonces se mandaron a hacer el primer juego de túnicas en color rojo, con su albita blanca, ¿verdad? Sí, yo quemé una de esas 2. disculpa. Ajá. Sí, yo me recuerdo de las túnicas beige, las túnicas azules, y de las que estabas comentando, que precisamente fueron hechas por mi señora madre, doña Ana María Vázquez Dávila, que nos está viendo en estos momentos. Así que, pues bueno, nuevamente vamos a enviar saludos a los que nos han estado viendo. Vilma Rack. Sí, Joel nos estaba comentando que cabalmente el padre de Zuleta fue una de las personas que nos formó a muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, gracias nuevamente por estar en sintonía de su programa Tras los Pasos del Redentor de los Cautivos. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos en breve para una entrevista muy interesante.
Muy buenas noches a todos, gracias por mantener la sintonía en nuestras redes sociales oficiales, @RedentorDC, y nuestra página hermana, Cuaresma y Semana Santa Guatemalteca. Le damos la bienvenida a Joel y a Daniel, que son coordinadores del grupo de monaguillos, y tenemos aquí dos invitados muy especiales también, que son monaguillos del grupo actual que se maneja ahorita en la parroquia Santa Marta. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Y pues Joel, más que todo, creo que fue el primero que iniciaste el grupo de acólitos. ¿Cuál fue? Me metí al problema. Se metieron a problemas, y junto con Daniel creo que se unió, que también ya casi que de último, estos son paritos después. Así fue. ¿Cómo fue sus inicios? Mira, los inicios de los monaguillos, yo no sabía hasta ahorita que me estoy enterando que habían monaguillos. Yo no me recuerdo el nombre, el único que miré siempre ahí sentadito fue que el padre Luis me llevó a unas misas allá en Ciudad Satélite. Sin querer me dijo, acompáñame. Bueno, le dije, nos fuimos y fuimos a dar varias misas. Llegamos a una comunidad donde jóvenes como ellos, 2 y más pequeños de 8, 10 años, ya formaban un grupo como juvenil, presentaban obras, pasaban de lectores. Entonces yo, dentro de mí, me hice el cuestionamiento, ¿verdad? Yo tengo el grupo de primera comunión y todos se me pierden. Y salen un puño y todos se me van por todos lados, ¿verdad? Porque no había seguimiento. ¿Qué más? Dije yo, bueno, formemos el grupo de monaguillos. Comencé a buscar literatura, que me costó conseguirla, para ver qué es lo que hacían los monaguillos, porque yo, como le está diciendo a Daniel allá afuera, yo nunca me fijé en monaguillos. Uno va a misa y no mira monaguillos. Yo sé todos los pasos de la misa, pero nunca me detuve a ver qué hacían los monaguillos, o el sacristán qué momento pasaba las cosas. Entonces vino mi idea y dije, voy a formar. Principalmente comenzamos día sábado, porque había menos presión para ellos. Dije, si cometen un error, están para corregirlos. Hay menos gente que el día domingo, porque ya había notado que el día domingo venía bastante gente. Hasta que nos lanzamos ya el día domingo para continuar ya con el grupo en sí, ¿verdad? Claro. Que gracias a Dios ha ido prosperando. Claro, entre muy todos. Interesante todo esto, ¿verdad? Porque como bien lo mencionaban, o sea, era un momento en el que unos nos empezamos a retirar y de repente ya nadie siguió. Exacto. Entonces, como bien lo comentabas, usted encontró prácticamente un grupo desintegrado. Desintegrado, exacto. Y qué bueno que fue así que tener la iniciativa, ¿verdad? Porque no cualquiera lo hace, y máximo con niños, que es un trabajo muy demandante. Muy demandante. Es prácticamente como ser uno un maestro, un docente, ¿verdad? Y tener la paciencia tanto con los niños como los padres, porque no solamente son los niños los que hay que llevarlos, porque también los padres, porque los padres ahí están cuidándolos. Exacto. Sí, así les decía yo cuando comencé con el grupo, y principalmente hay una frase en uno de los libros que yo conseguí, que me había puesto yo en un camino difícil, es decir, pero a base de oración y de sacrificio vas a ver tus logros. Y hasta la fecha lo sigo viendo. Bendición de Dios, ¿verdad? Claro, y como te digo, nadie, de veras, yo no sabía que había monaguillos en Santa Marta, solo había visto a este muchacho, pero nadie se me acercó a decirme, mire, esto es aquí. Yo vi la sotana roja, los roquetes, habían solo 3, yo mandé a hacer 3 más, para que hubiera un grupo de 6. Al principio los turnábamos, porque habían demasiados y no podía poner a todos en el altar. Entonces a unos les tocaba cubrir una misa día domingo, a otros otro día domingo, o sea, íbamos turneándonos para que tuviera ese enlace, que siempre participaran, ¿verdad? Tuvimos también misas en cementerio cuando íbamos con el padre Luis, ¿verdad? Y me llevaba 2, y muy responsables los chicos. Y como siempre se los he dicho, el monaguillo es el primero en llegar y el último en irse. Claro que sí, así tiene que ser, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que cuidar
así que todos los ornamentos y enseres que se utilizan en la Santa Eucaristía. Exacto. Y no solo el sacristán, pues. Exacto. Bueno, aquí hemos tenido sacristanes con Rigo, era un problema porque no me dejaba tocar casi nada. Que ese es, son cosas del camino que uno va aprendiendo, porque legalmente el trabajo de ellos es tocar las campanas, recibir gente, pasar con el cepillo, aparte de servir en el altar. A veces yo me los llevaba dos y los ponía a repartir el ir y enseñar, pues más o menos, ¿verdad? Claro que El sí. vi y Sarmiento se llama. Sí, así es. Y Daniel, no sé cómo es tu primer acercamiento también a este grupo. Bueno, pues quiero contarles, estuve en un tiempo como parte del grupo coordinador del grupo de matrimonios de la parroquia. Ustedes saben, pues el grupo de familiar, si le queremos llamar así, incluye a los niños también. En algún momento, viendo la iniciativa de Joel y que él tenía también el grupo de primera comunión, el grupo de monaguillos, pues estaba saturado, ¿verdad? Definitivamente estaba dedicado al 100%. Y ustedes saben, eso es desgastante en algún momento también. El sacerdote en funciones de su momento, pues no sé, él sabrá por qué me llamó, aunque les soy sincero, jamás hubiera pensado yo que iba a trabajar con niños. Porque como ustedes bien lo decían, ahí no se trabaja solo con niños, se trabaja con los padres de familia, que a la larga vienen siendo los responsables del servicio de estos niños también, porque el niño solo no viene, ¿verdad? Tiene que traerle un adulto. Y pues el sacerdote me platicó y me dijo, mire, necesito que usted se haga cargo, ayude a Joel en el grupo de monaguillos. Empezamos a platicar con Joel cómo se podía hacer, se hizo la transición. El problema, como ustedes lo decían, cómo hacer que se perseverara con estos niños en el grupo, pues porque eran grupos que salían de primera comunión, y cómo comprometer a los niños, o cómo ilusionarlos, cómo hacerlos que se queden en el grupo de monaguillos, y sobre todo cómo hacer que los padres los traigan, los vengan a recibir, a traer, a dejar, en fin. Y sobre todo, como ustedes bien decían, el monaguillo no es simplemente en la Eucaristía, es decir, el monaguillo tiene la responsabilidad de asistir a todas las actividades parroquiales. Y a veces a los padres nos cuesta mucho una situación como esa. Pues empezamos a platicar, se tomó la decisión de hacer una reunión con los padres en su momento y hacerles conciencia y hacerles que ellos se comprometieran a que los niños empezaran a asistir, ¿verdad? De hecho, gracias a Dios, ustedes lo decían muy bien, el grupo de primera comunión ha sido el semillero para que el grupo de monaguillos, a la fecha contamos con 32 monaguillos ya perseverantes, y les digo perseverantes porque el que menos tiene es 1 año y medio. Ya tenemos niños jóvenes ya ahorita que tienen hasta 10 años de estar ya como servidores de la parroquia. Y es así como se ha ido pues involucrando a más niños cada año. Lamentablemente el año pasado por la pandemia pues ya no se pudo hacer, pero cada año nos van quedando del grupo de primera comunión 3, 4, hasta 5 monaguillos por grupo, que es lo que ha hecho que crezca el grupo en sí, ¿verdad? Y que se mantenga perseverando, porque gracias a Dios al momento yo puedo decirles, tenemos una comunicación por medio de vía internet, tal vez no como la que fuera presencial, pero que nos ha ayudado a mantener esa relación de servicio, sobre todo, porque la verdad es que ustedes decían algo muy cierto, el monaguillo no es simplemente de venir a la misa, es del servicio a nivel general, y cuesta que ellos entiendan sacrificar un domingo, sacrificar una mañana, una madrugada, que a veces, por ejemplo, en los cotejos procesionales salimos 1 de la tarde, ¿verdad? Y venimos 9 de la noche, por ejemplo. Es una cantidad de tiempo bastante grande para un niño, pero que gracias a Dios, a la participación de los padres también, la fe de ellos y el compromiso que ellos han adquirido, se ha logrado que los chicos inicien y terminen hasta el momento en que sea necesario, ¿verdad? Así es como ha surgido el grupo. Y es muy interesante algo que mencionabas y hay que señalarlo. Los monaguillos al venir a la misa trae a los padres y eso conlleva a que la familia se una en la Santa Eucaristía y es algo muy importante y algo que nos deja a nosotros como familia, los que hemos sido monaguillos, pues yo me recuerdo que mis papás venían a misa porque nosotros estábamos en la misa. Así es. Y es algo que jala a la gente
que hace que se acerquen más a nuestra parroquia donde servimos, ¿verdad? Sí, con relación a lo que decías, es cierto. Incluso si ustedes recordarán, o pues en las redes sociales lo habrán visto ya, se ha logrado incluso hacer una misa infantil, ¿verdad? Que involucra que los hermanitos, los primos, vecinos, que es lo que se les hace ver, vengan también a participar de una Eucaristía, y a la larga, pues sí es cierto, los padres como tienen que acompañarlos, pues asisten también ellos, en algún momento se va creando más feligresía, ¿verdad? Así es, y ahora pues toca el momento de los monaguillos, ¿verdad? De nuestros invitados especiales, y qué mejor que nos cuenten cómo fue ese su inicio, qué fue lo que los motivó y una experiencia que les haya marcado. Moisés, por favor, cuéntanos tu primer acercamiento como monaguillo. Bueno, la verdad es que yo nunca me imaginé poder estar en el grupo. Yo un día me dijo mi mamá, mira, te inscribí para hacer la primera comunión. Ahí llegas el sábado. Y yo, Sí, me inscribió, yo sí, dije, yo bueno. dije, bueno, está bien, ahí, Todos empezamos ahí así. llego, sí. Yo me acuerdo que el primer día que vine estaba ese señor Andrea en la puerta y pues le dije que si podía entrar y me dijo que sí. Y yo me recuerdo que me equivoqué de lado. Yo subí con el profe Daniel. Ahí estaba él impartiendo clase y yo le dije que se quiera primera comunión y me dijo que era al otro lado. Ya cuando llegué ahí, pues la verdad no tenía mucho interés. Yo, bueno, a ver qué pasa aquí. No sé si el profe Joel se acordará que era callado, pues si preguntaba, si me acordaba había puesto atención, bien, pero fue como a los 2 o 3 sábados de venir que, no sé, me despertó algo en mí, yo le agarré cariño a las clases, empecé a poner más atención y ya cuando me preguntaba el profe ya sabía, ya les explicaba a los otros compañeros que si no habían entendido algo, que si esto, que si el otro, y así le fui agarrando el interés y la responsabilidad que conllevaba estar en eso, porque no es cualquier cosa solo venir a sentarse y ahí qué bonito lo que explica el profe. Y ya después ya empecé a venir a las misas. El profe nos turnaba, pero pues alguien de necio solo venía a una misa que era la de 6, la de 6 y la de 6. Y ya después surgió la oportunidad de integrarme al grupo de monaguillos, porque yo me acuerdo que cuando estábamos en las clases de primera comunión, cuando se terminaba la clase del profe Daniel, llegaba allá y nos decía que cómo estábamos, que si nos íbamos a quedar, que cuándo íbamos a estar en el otro lado. Y siento que una de las cosas que me animó a estar en el grupo fue tal vez la personalidad o la forma de enseñar del profe Daniel, que no... Sí es algo estricto, pero no es... bueno, algo no, mucho. Pero la verdad es que eso fue lo que me llamó la atención. Yo escuchaba risas, no escuchaba gritos, que esto, que el otro, sino que era una convivencia muy agradable la que yo podía escuchar y a veces ver del otro lado con el profe Daniel. Y así fueron pasando los meses hasta que pues al final yo hice mi primera comunión y directo a la otra semana pues ya empezar a recibir las clases del grupo de monaguillos. Yo me acuerdo que me sentaba hasta de último, como siempre, pero ya después fui creando confianza. Creo que la confianza en el grupo es algo muy importante. Creo que eso es lo que ha hecho que el grupo siga, porque siento que hay mucha confianza. Y pues respecto a mi primera experiencia con el grupo, fue la procesión de la Inmaculada Concepción, que fue la más cercana después de la primera comunión, y pues fue algo muy lindo, muy especial para mí, porque sí, yo venía a ver las procesiones y estaba al tanto de lo que pasaba en la iglesia, pero nunca la había vivido como monaguillo. Entonces esa fue una experiencia muy, muy grata, muy enriquecedora, y que la verdad me hizo sentir muy bien y me hizo agarrar todavía más amor y más responsabilidad al grupo. Yo me recuerdo que esa vez el profe pasó diciendo que si alguien quería cargar, y pues yo dije que sí, pues el turno decía 2 cuadras y paramos cargando como 4, pero sí, eso es algo que pasa y que hace que la convivencia en el grupo sea algo bonito y que a la vez le vayas agarrando responsabilidad, amor, confianza, en fin, un montón de cosas que gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de vivir. Claro que sí, es muy bonito lo que decís, ¿verdad? Porque como así que no es un secreto que para el rezado de la Inmaculada Concepción nos cuesta bastante. Mucho, La gente y la participación de los monaguillos es también
crucial en nuestros cortejos, porque a veces ya no contamos con gente y pues ni modo, pues preguntémosle a los monaguillos si quieren cargar, Sí. ¿no? O sea, tienen ánimo, energías de cargar. Lo bueno es que dicen no siempre, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, qué bonito es ver esas primeras impresiones, ese primer llamado, ¿verdad? Como bien lo decías, y ahora es el turno de Melissa, ¿verdad? Vamos a escucharla, a ver qué fue su primer llamado y su experiencia que la haya marcado dentro del grupo de monaguillos. Pues a mí al principio, cuando yo no pertenecía al grupo de monaguillos, yo asistía a las misas con mi abuela, pero incluso yo venía aparte con otras 2 señoras que impartían clases, pero era parte de la Biblia y nos enseñaban eso, y yo miraba pasar a los monaguillos, pero no eran muchos. Entonces cuando yo asistía a las misas yo los veía y me llamaba la atención porque realmente quería conocer qué hacían ellos, cuál era su participación en el altar. Entonces cuando me inscribieron a mi primera comunión, era bonito participar con los demás porque hacían preguntas. Incluso teníamos un libro de monaguillos donde venían cosas para que nosotros realizáramos en nuestras casas. Nos dejaban a veces tareas y al siguiente día nos ponían preguntas o retos para ver quién se acordaba de lo que nos habían enseñado en las clases anteriores. Entonces era interesante, y ya estaban las clases de profe Daniel, que también estaban del otro lado. Yo veía cómo él las impartía y él siempre nos llegaba a dar una charla como para motivarnos a seguir, a que no nos quedáramos solo con la primera comunión y siguiéramos como monaguillos. Y cuando yo terminé mi primera comunión, yo estaba ansiosa de seguir con él, y cuando me dio la oportunidad de seguir en los monaguillos, es bastante interesante cuando uno empieza, porque uno empieza sin saber nada, uno no participa en las misas como es actual, porque ahora los monaguillos participan, pero los de primera comunión también participan. Antes no participaban como ahorita. Entonces cuando yo ingresé era muy bonito porque nos pusieron a tocar la campanilla, que es uno de los nervios que cuando yo empecé era una de las cosas que yo le tenía pánico, porque yo tenía miedo a que me confundiera, a que se me quedaran viendo, una de las cosas que más hacen. Y cuando nos ponían a recibir con la patena, o sea, son cosas que uno le da miedo al principio, pero con el paso del tiempo uno agarra la confianza y se guía de los demás, porque había personas que llevan más años. Yo llevo 5 años integrada con las clases del profe, y había personas que llevaban ya 7 años y se volvieron encargados de las misas, que a uno le llama la atención. Cuando íbamos en las procesiones también, las personas que nos guiaban, cuando cargábamos también nos daban bastantes oportunidades, y es bastante bonito ver cómo a nosotros nos guían y cómo nosotros queremos aprender más. Y el profe Daniel es uno de los que siempre nos ha incitado a que sigamos y no nos estanquemos solo un rato, porque es bastantes personas que son invitadas, pero pocos asisten. Son bastantes los que les invitan que participen en las misas como monaguillos, pero no todos se quedan. Pero gracias a Dios ahorita somos un grupo bastante amplio. Claro que sí, así que como bien lo decías, hay muchas partes de la misa en la que uno de monaguillo tiene esos nervios. Por ejemplo, el toque de la campanilla cuando es el momento de la consagración. Es un momento de mucha seriedad, y así que los nervios de que como toda la iglesia está en silencio, el miedo a equivocarse. Y son anécdotas muy puntuales que solo los que han sido monaguillos saben, y lo llevan muy dentro, ¿verdad? Porque al igual que el llevar la patena, es una responsabilidad muy grande para un niño tan pequeño. Entonces es realmente muy bonito saber desde sus puntos de vista esas experiencias, esas anécdotas y ese primer llamado, ¿verdad, Juan Carlos? Así como bien decía Melissa, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, y creo que ustedes son de esos escogidos. No se sientan mal por ser así que un grupo pequeño, si lo quieren ver de esa manera, desorgullosos que son de los escogidos, así como los discípulos, ¿verdad? Muchos los llamados y pocos los escogidos, y fueron al final 12, y ahora somos millones. Pero ahí sí, como les digo, no se sientan mal. Sé que van a haber gente que viene a curiosear, a medio ver cómo va esto, pero ustedes sigan adelante, no desmayezcan en el caminar.
los caminos de Dios no son fáciles, pero si fuera fácil, seríamos muchos aquí, ¿verdad? Ahora, una otra anécdota que los haya marcado así puntual, algo que ustedes digan, ay, creo que voté aquí, voté allá, algo así muy que les haya pasado, que les haya dejado marcado, aparte de su primera experiencia en la misa. Melissa, ¿nos podías contar algo así que te haya marcado? Pues sí, una vez que llevaba a Patena, siempre íbamos en orden, pasamos siempre en orden, pero yo me adelanté por tratar de hacerlo más rápido y me fui antes, y entonces yo de lo nerviosa que estaba, porque me había confundido, entonces me había dado cuenta, se me resbaló la patena, pero se cayó en mi traje y yo por intentar agarrarla la topé y la arrastré, y quiera que no, era un error. Entonces me quedé con eso, me quedo marcado, porque realmente eso no está porque caen los restos de la hostia, entonces eso no está permitido, y entonces me asusté bastante, que solo me quedé en shock, no sabía ni qué hacer. Entonces la levanté, o sea, me la tenía aquí pegada a mi traje, y solo la despegué y me quedé así como que, ¿será que sigo o no sigo? Y ella terminó de dar las hostias y se regresó, y yo solo me fui detrás de ella sin decir más porque me había confundido. Sí, son errores aquí, así que a uno le fallan los nervios sin ese, como decir, la patena, ¿verdad? A mí en muchas ocasiones que si más se me cae también, pero ahí sí, a uno le gana los nervios, ¿verdad? Ahora, Moisés, algo que nos quieras, una anécdota aparte de lo que nos hayas contado, algo más que te haya marcado, no sé, algún error, algo que hayas visto. Bastantes son los errores. Mira, Sí. Los errores siempre los cometen uno, porque como uno va aprendiendo, y ahí sí que de los errores aprende uno, hasta que uno se vuelve casi experto o maestro, ¿verdad? Entonces, algo que nos quisieras compartir. Bueno, la verdad yo me recuerdo que no era todavía parte del grupo de monaguillos, sino que todavía estaba en primera comunión, pero cuando estaba el padre Saúl, nosotros de primera comunión participábamos en la misa, estábamos en el presbiterio, y yo me acuerdo que la encargada me dio el cáliz, pero yo me lo pegué mucho al traje y boté lo que tenía, todo. No se me va a olvidar eso, porque la iglesia no había mucho ruido y se oyó como se cayó, y en ese momento la encargada me dijo a que lo recogiera, y lo tuve que recoger rápido, pero el sacristán no había puesto hostia. Y yo todo loco buscándola, me preguntaron que dónde estaba, que si tenía, y yo ya mero me agachaba gateando todo el presbiterio para ver si la encontraba, pero le fuimos a preguntar al sacristán y él dijo que no, que se le había olvidado. Y creo que esa es la experiencia, la anécdota que nunca voy a olvidar, que yo creo que si hubiera estado el padre Gonzalo sí hubiera pasado algo, que el padre Gonzalo es un poco más serio, pero el padre Saúl, pues creo que si se dio cuenta, pues dijo, ya lo hizo, ya no puede hacer nada. Y pues esa es la anécdota, pues tal vez más chistosa al final, porque yo no le encuentro algo negativo, porque la verdad eso me sirvió para ya saber que no me tengo que pegar tanto el cáliz al traje, y también para pues desplazar un poco los nervios que yo sentía, solo eso, la verdad. Claro, como bien decías, ¿verdad? Dice que los nervios le ganan a uno, pero yo creo que de esos errores aprendemos y nos llega a ser mucho mejores, ¿verdad? Incluso nos llegan a decir, mira, enseñarle a tal persona porque vos lo haces muy bien, ¿verdad? Y uno se siente, ¿y yo por qué? Si yo... Hay más. Si hay más, exactamente, o sea, ¿por qué a mí? Pero uno a veces no se da cuenta de que tanto error, tanta práctica, lo hace uno, pues, ahí sí que maestro, ¿verdad? Claro que sí, y para seguir con nuestros invitados, ¿verdad? Vamos a preguntarles qué experiencia les ha dejado una procesión infantil aquí en la parroquia. Me imagino que ambos han participado en una procesión infantil y que ya estamos próximos a lo que hubiera sido una procesión infantil este tercer domingo, pues por los motivos de la pandemia, ya sabemos, no podemos realizarla. Pero, ¿qué experiencia anteriormente han tenido, Melissa? Pues es muy bonito ver a los niños cómo vienen vestidos de cucuruchos, porque hay papás que sí así los traen, y es muy bonito como verlos desde pequeños, porque incluso yo inicié a los 11 años, asistir aquí, ellos los traen como de 5 años y 4, y a veces le dicen cargar y tienen la oportunidad, cuando nosotros antes no nos la daban, antes eran muy pocas las oportunidades, y es bastante interesante cómo ahora las cosas han evolucionado, porque ya no es como antes. Y ver a los niños cómo empiezan, cómo nos miran a nosotros, que nosotros ya estamos vestidos,
y se nos quedan bien y nos preguntan cómo es que inician las procesiones, si puedan hablar con nosotros para decirnos de que cómo pueden ingresar a los monaguillos o algo así. Y es bastante interesante cómo van detrás de la procesión, cómo la acompañan, y los padres también que influyen también para que ellos asistan y los acompañen y nos acompañen también a nosotros, porque incluso ahorita hay monaguillos pequeños, los que inician de primera comunión, también son unos que nos acompañan a las procesiones infantiles y también cargan, y es bonito verlos ahí juntos con nosotros, que hacen que se vea un grupo bastante amplio. Definitivamente sí que es un semillero, tanto como para nosotros como devotos cargadores, como para los diferentes grupos infantiles que tenemos en la parroquia, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, los niños se acercan porque les llama la atención lo que uno hace. Por ejemplo, ustedes que llevan los ciriales y van incensariando, igual como nosotros cuando les presentamos los adornos, y ellos captan el mensaje que queremos dar. Y es muy bonito esa parte de inocencia que nosotros tenemos que ahí sí que jalar ese semillero para que se acerquen a nuestra parroquia, ¿verdad? Moisés, tu experiencia en procesiones infantiles, ¿qué nos puedes contar? Pues la experiencia más especial para mí fue el haber cargado dos veces. Yo, bueno, ya no era tan niño, bueno, tal vez la estatura era lo que me gustaba, pero pues por parte de la escuela donde estudiaba fueron a dejar los turnos. Y yo me acuerdo que yo tuve el turno, no, la verdad no recuerdo el número, pero sí me acuerdo que fue de la 23 calle, si no estoy mal, sobre la primera avenida, creo, de la 23 a la 22. Y la verdad fue algo muy especial porque, como ustedes bien dicen, es un semillero para la devoción de Jesús, y eso también fue algo que a mí me impulsó también ya cuando estaba aquí en primera comunión, que yo me acordé que había cargado. Dije, va a ser algo muy, muy especial, tal vez volver a cargar o cargar en una procesión ya del quinto domingo de Cuaresma. Y también me acuerdo que en la procesión infantil es tal vez hasta gracioso ver cómo vienen los niños a cargar, que no sé, 5, 6 años, y tal vez ni llegan al anda, pero ahí van felices, y creo que esa es una parte muy importante. Creo que la devoción hacia una imagen de pasión nace en una procesión infantil, porque la verdad yo tengo un amigo que cargó en las procesiones infantiles, y pues ahora ya carga en la procesión del quinto domingo de Cuaresma, y creo que eso es el futuro, siento yo, que de esta devoción a Jesús Nazareno. Sí, y ahí sí que es algo muy, muy especial, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, yo no tuve la oportunidad mucho de cargar la procesión infantil, pero al acercarme a los monaguillos me dio la oportunidad de poder llegar a la hermandad y poder cargar también el quinto domingo, ¿verdad? Y como bien lo mencionábamos aquí, y por eso este programa tan especial, los monaguillos son una parte muy importante, porque ellos son así que los que inician las procesiones, y también son los que aperturan, y que muchas veces son los que inician también las procesiones infantiles, ¿verdad? Ellos empiezan a veces a participar en estas procesiones infantiles, y queremos recordarles que este próximo tercer domingo de Cuaresma tendremos una actividad muy especial. Como bien lo saben, no tenemos procesiones por la situación de la pandemia, y que debemos de ser responsables y cuidarnos. Así que hemos preparado una pequeña velación infantil, en la que estamos haciéndole el llamado a todos esos niños devotos que esperan ver a esas imágenes infantiles, que no van a salir, pero van a estar primeramente Dios en un bello altar. Esperamos que puedan asistir este próximo domingo, tercer domingo de Cuaresma, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, para que puedan acercarse, tengan un momento como que si fuera una velación, ¿verdad? Es lo que hemos querido plantear en este año, que nuestro deber como hermandad es no dejar que estas tradiciones mueran, y siempre tener ahí sí que a nuestro semillero al tanto de
de esta devoción. Así que los invitamos, esperamos que puedan asistir con su tuniquita o con su traje y que puedan tener esos 5 o 10 minutos de reflexión con el Vía Crucis frente a las imágenes infantiles, y que los padres sí que los acompañen, ¿verdad? Como lo mencionábamos al inicio, y durante toda esta charla que hemos tenido, que se nos ha hecho cortísimo el tiempo, pero realmente es muy satisfactorio que haya sido una plática tan amena y que un programa no nos iba a alcanzar, realmente nos ha quedado muy corto el tiempo, pero esperamos que nos puedan acompañar este próximo domingo. Estarán las puertas abiertas y estaremos también con la venta de los turnos conmemorativos del 5º domingo de Cuaresma y atendiendo toda la responsabilidad con la bioseguridad para ingresar al templo. Así que quisiera, por favor, que Daniel nos digas tus últimas palabras, así que tu mensaje para estos niños que posiblemente nos estén viendo y esperamos con ansia que vengan este tercer domingo de Cuaresma. Claro, con mucho gusto. Pues chicos, no tengan miedo, acérquense al Señor, sobre todo, que la fe que sus padres vayan inculcando vaya creciendo cada día, y claro, los esperamos el domingo. Participemos de esa velación al Cristo, ¿verdad? Y pues acérquense, la invitación está abierta para sus sacramentos. Si alguno pues ya tiene su sacramento y quiere pertenecer al grupo de monaguillos, quiere pertenecer a la hermandad, con mucho gusto, aquí los esperamos con las puertas abiertas. Ustedes saben, el Señor nos espera con los brazos abiertos, no solo con las puertas, ¿verdad? Entonces creo que está en nosotros decir ese sí al llamado que Él nos hace. De antemano quiero agradecerles de una vez a la hermandad por esta invitación, ¿verdad? Y decían ustedes, se nos hizo muy corto el tiempo realmente. Hay muchas cosas que todavía quedaron, pero bueno, en algún momento más adelante habrá la oportunidad y aquí estaremos nuevamente si es que nos invitan de nuevo, ¿verdad? Que espero que así sea. Sí, claro que Y ya saben, el grupo de monaguillos queda a la orden, cualquier invitación, cualquier situación que ustedes quieran con el grupo, con mucho gusto estamos dispuestos al servicio, que es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Claro que sí, es acertadas esas palabras, ¿verdad? El tiempo se nos hizo corto, pero queda en nosotros pues seguir viviendo, tener esas vivencias y no solo con el grupo, ¿verdad? Sino que queda una vivencia para toda la vida. Así es. Y por favor, Joel, quisiera también que dieras tus últimas palabras para todos esos niños que aún tienen ese deseo de ser monaguillos o cargar procesiones infantiles. ¿Cuál es ese mensaje de acercamiento a los niños? Bueno, chicos, espero en Dios de que se puedan acercar. Acercándose a Dios, pues se va conociendo muchas cosas y les vaya ayudando en todo lo que ustedes hagan, en sus estudios y todo. Siempre se los decía ya a los chicos. Máximo acercarse a alguna imagen que represente a Jesús nos hace más espirituales a cada uno, a su modo. Espero en Dios de que vengan y participen por lo menos en 5 minutos o menos tiempo, si ustedes gustan, ¿verdad? Lo importante es estar ahí espiritualmente y abrir el corazón hacia Jesús, y que los papás los traigan, porque ellos son los primeros, ¿verdad? Porque si el chico a veces tiene deseos de venir, pero el papá le dice que no puede venirse solo. Bueno, ahora como los que tengo aquí ya son grandes, ellos sí pueden venir solos. ¿Verdad? Gracias por la invitación, y como dijo Daniel, estamos dispuestos. Hay muchas anécdotas que se quedaron así, como dicen, en el tintero, ¿verdad? Porque tenemos bastantes. Para cuando ustedes digan, pues se hace otro programa o ustedes dirán. Claro que sí, estamos realmente, incluso yo lo veía en este momento, ¿verdad? Que se nos quedaron muchas anécdotas, bien lo mencionaba Joel, que sería bonito, ahí sí que tener otro programa, y estaremos ahí sí que analizando esa opción para que nos puedan acompañar. Realmente ha sido una plática muy amena, realmente queda mucho por estas anécdotas, por este servicio de ser monaguillo, y gracias a todos los que nos han sintonizado, realmente estamos muy agradecidos. Mandamos así que muchos saludos a todos los que se han conectado a través de las redes sociales de la Hermandad Redentor
Así es, y a la página Cuaresma y Semana Santa Guatemalteca. Juan Carlos, gracias por acompañarme en esta noche. Un gusto, Manuel. A todos los que en esta noche han venido y han sido partícipes de este bello programa, esperamos que nos sigan acompañando y nos sigan apoyando. Tendremos también para este fin de semana venta de comida, así que esperamos que nos vengan y apoyen para poder sufragar esos gastos de estas actividades de nuestra Cuaresma en la parroquia Santa Marta. Carlos. Así es, y le agradecemos a todos, a nuestros invitados, muchas gracias por haber venido. Gracias. Oscar, ahí en los controles también, gracias. Un programa más, también les recordamos que también tenemos pines a la venta de los 100 años, esperamos que nos puedan apoyar eso y pues, ¿qué más? Que desearnos una feliz noche.